Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. El relato de la conversión de San Pablo aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3 veces. Este que hemos leído en el capítulo 9 y luego otras 2 veces más en el capítulo 22 y en el 26. Y además está el relato que el mismo San Pablo hace en la carta a los Gálatas. Y es que efectivamente este acontecimiento tuvo una importancia enorme en la expansión de la Iglesia en aquellos primeros años, porque si por supuesto también había habido una conversión en los discípulos, que de cobardes se habían vuelto valientes, que de ignorantes habían empezado a saber hablar con la luz del Espíritu, etcétera. Pero es que el cambio en Pablo fue radical, fue extremo. Pasó de un extremo a otro, de ser perseguidor de los discípulos de Jesús y por lo tanto perseguidor de Jesús mismo, como él mismo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Jesús, ya resucitado y ascendido a los cielos, a la derecha del Padre, ya no lo podía perseguir. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús, pero es que Jesús se identifica con los suyos, como había hecho cuando habla del juicio final: lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Jesús se identifica con nosotros porque nos da su vida, su misma vida. Y este que persigue a Jesús y a sus seguidores, de pronto, como hemos escuchado al final del relato, iba por las sinagogas anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué había pasado entre medias? Pues había pasado que, igual que los apóstoles vieron a Jesús resucitado, Pablo también. Y por lo tanto puede constatar que no era ninguna herejía el anunciar que Jesús era el Hijo de Dios. Si Cristo, después de muerto en la cruz, había resucitado y él se lo encuentra, es que efectivamente es el Hijo de Dios. Tuvo tiempo en esos días que permaneció ciego en Damasco para pensar, darle vueltas a todo lo que había hecho, a lo que habían sido sus motivos para vivir de una manera como fariseo que era, y después darse cuenta de que todo aquello no servía para nada, o como dirá en una de sus cartas, considerarlo basura. Y no estamos hablando de una vida de pecado, estamos hablando de lo que los fariseos consideraban que era la rectitud máxima que puede haber, el cumplir al pie de la letra todos los detalles de la tradición judía. Para ellos eso era el sumum de la religiosidad. Y ahora Pablo va a decir que todo eso lo considera basura, con tal de conocer y amar a Jesucristo. Ha descubierto dónde está la verdad, ha descubierto dónde está el bien, dónde está realmente Dios y qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Escuchando a Jesús va a descubrir dónde está la verdad, con mayúsculas. Esto es lo que había ocurrido por el camino. Y Pablo, que se había quedado ciego,
pienso que incluso de manera un tanto simbólica, el Señor le hace experimentar qué era lo que había sido su vida hasta ese momento. Había estado ciego, no había visto la verdad, y ahora, al recibir el bautismo y la imposición de manos del discípulo Ananías, ahora se le abren los ojos y descubre la verdad y el bien. Y naturalmente, inmediatamente se pone a anunciarla. Antes, a Ananías, que tenía reticencias en acercarse a Pablo, le dice el Señor que lo ha elegido a este hombre, lo ha elegido para llevar su nombre a los pueblos y a los reyes y a los hijos de Israel. Lo ha elegido, lo ha enviado, como nos envía a todos nosotros una vez que nos elige por medio del bautismo a ser sus hijos. Nos envía a ser testigos suyos, a poder decir con nuestra vida y con nuestras palabras incluso que Jesús es el Hijo de Dios. Y es por tanto el único en quien podemos poner nuestra esperanza. Todo esto ocurrió gracias al encuentro que tuvo con Jesús resucitado. Como lo habían en los cambios de los demás apóstoles, también habían ocurrido sobre todo por su encuentro con el Señor resucitado. Y nosotros nos podemos encontrar con el Señor resucitado. Naturalmente, lo venimos diciendo, que por eso estamos meditando en estos días, la semana pasada, en el bautismo, sacramento por el que Jesús actúa en nuestra vida y nos añade a su propio cuerpo, nos hace miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y ahora estamos meditando sobre la Eucaristía, con el discurso del pan de vida. La Eucaristía es el momento más importante para nosotros de encuentro con el Señor, y de encuentro con el Señor de verdad. Esa insistencia en la carne y la sangre que hemos escuchado en la lectura no es para que, diríamos, se distraiga nuestra atención pensando en la materialidad de la carne y la sangre. Son una forma de hablar para designar a la persona. La carne y la sangre de Jesús nos están hablando de la persona misma de Cristo y en su realidad física. El Señor Jesús, que se había encarnado en el seno de la Virgen y que con esa carne tomada de María Virgen ha resucitado. Y desde entonces su cuerpo resucitado es la misma carne que recibió de María, la carne humana, su cuerpo humano, y que desde entonces es ya para siempre el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado, muerto y resucitado. Y este, que es la persona misma del Hijo de Dios, es el que se nos da a comer. Jesús elige esta forma, si queremos decirlo así, peculiar de su presencia entre nosotros, por una razón, pienso que bastante clara. El alimento es un signo muy claro de vida. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo para poder vivir, para tener fuerzas, para levantarnos, para realizar nuestro trabajo y nuestra vida. Sin alimento, nuestro cuerpo se va debilitando y si se sigue negando el alimento, el cuerpo termina por morir. Pues bien, Jesús es lo que nos ha querido decir exactamente. Y por eso insiste tanto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No es cualquier cosa lo que nos aporta Jesús en su Eucaristía, en la comunión. No es cualquier cosa, es Él, el Señor Hijo de Dios, que tiene la vida, más aún que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida y por lo tanto no hay regalo mayor que nos pueda hacer Dios que el darnos a su Hijo, darnos con Él todos los bienes, la vida, la verdad, el bien, todo, todo.
el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que comulga, evidentemente de manera digna, tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. La resurrección que Jesús ya ha vivido se nos ofrece también a nosotros. Juntamente con esa afirmación, hace a lo largo de este fragmento que hemos escuchado otras dos afirmaciones, diciendo lo mismo pero con matices distintos que merece la pena resaltar. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por esa comida sacramental, Cristo viene a vivir en nosotros. Ocurre en nosotros un fenómeno, diríamos que el contrario de lo que suele ocurrir con el alimento material. En el alimento material que comemos, nuestro organismo lo transforma en nuestro propio organismo. Forma parte de nuestro organismo lo que hemos comido. En el caso de la comunión sucede al contrario, que es Cristo quien nos asimila a Él. Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Nos comunica su vida y nos hace formar parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Nos transforma en Él, si podemos decirlo así, siempre con comillas, nos diviniza. Nos comunica algo impresionante. Y la otra afirmación que hace: yo vivo por el Padre, como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, y así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Esto es lo que San Pablo también afirmará en una de sus cartas. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivir por Cristo, de Cristo, en la persona de Cristo, mirando con los ojos de Cristo, amando con el corazón de Cristo. Esta es la gran transformación que el Señor realiza en quien vive unido a Él en el sacramento eucarístico. Me gustaría recordar aquí el ejemplo de un chaval, un niño prácticamente, muere con 15 años de una leucemia garrafal. Y en esos 15 años, desde muy niño, descubrió el sacramento eucarístico como algo muy importante en su vida. Él lo llamaba mi autopista hacia el cielo. Ha sido beatificado, ha sido canonizado. Con 15 años, un chico, un joven, que descubrió todo esto que Jesús dice de la Eucaristía y la amó con toda su alma y la vivió con todas sus fuerzas. Y Cristo efectivamente habitó en él y lo santificó. También quiere hacer lo mismo con nosotros si nos dejamos.